Bienvenidos todos a su programa Cómo nace una estrella. Estamos transmitiendo desde Boston, Massachusetts, Estados Unidos, a través de Ciudad de Dios Radio. En estos últimos tiempos hemos entrevistado a muchas personas de diferentes lugares con diferentes aptitudes, especialmente las personas que escriben, y entre las cuales podemos contar con Nila España. Ella reside actualmente en Panamá. Ha escrito un libro que se llama El Gran Cambio. Sin lugar a dudas, será un libro que marcará algo muy importante en nuestro diario vivir. Bienvenida, Nila, a este programa. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a toda la audiencia por escucharnos, por vernos. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Sabemos que nuestra audiencia siempre desea conocer a los escritores, un poco su historia. Nos encantaría oír de ciertas anécdotas que te sucedieron cuando eras una niña. Bueno, la verdad tuve una infancia bastante sencilla, humilde. No tuve padre, me crié con la hermana mayor de mi madre, a la que debo toda mi madurez y toda la formación como persona se lo debo a ella, porque la verdad que fue una persona muy, muy buena en todos los aspectos y también muy estricta, como eran antes los padres, ¿no? Entonces la única manera de sacar personas buenas, digo yo. Entonces me ayudó bastante a madurar, a tener más responsabilidad, saber enfrentar la vida en realidad. Y cuando era niña no tuve una infancia muy agradable, que digamos, porque me la pasaba enferma, tenía problemas del corazón y inclusive varios médicos me habían dicho que no iba a pasar los 14 años. Pero por lo visto eso no era en los planes de Dios. Tengo 70 y todavía estoy acá. Así que, vivía con inyecciones, pastillas y todo demás. Y la verdad que no fue una infancia muy agradable. Hasta que llegó un momento en que me cansé y no quise saber más nada de inyecciones, ni de pastillas, ni nada. Y dije, que me daba lo mismo morirme ya o a los 14 años. O sea que me opuse y directamente, gracias a Dios, no me obligaron. Y para mi asombro, me fui mejorando. Llegué a los 18 años, no tuve más ningún problema, cada vez mejor, porque mientras recibía todos los medicamentos, eran más los días, por ejemplo, que faltaba a la escuela que los que iba. Pero de todos modos, después me fui mejorando y hasta me olvidé que estaba enferma. A los 18 años tuve unos dolores en la espalda y mi tía me mandó a un especialista en pulmones. Pero él me dijo, no, los pulmones no tenés nada. Dice, lo que sí tenés, me dice, un problema bastante grave en el corazón. Así que ya mismo te vas al cardiólogo. Así que inclusive con la enfermera me mandó al cardiólogo, porque yo dije, ufa, otra vez con lo mismo. Obviamente yo no pensaba hacer nada al respecto, pero él, no sé, es la voluntad de Dios, porque todo está bajo el control de él. Entonces me llevó al cardiólogo y él me revisó y qué sé yo, y me dijo que sí, que efectivamente que tenía un problema bastante serio, pero que todavía tenía tiempo hasta los 36 años, que tenía tiempo de investigar más, consultar con otras opiniones, pero que necesitaba una operación. La única solución era la operación. Y
yo vivía en Salta, en la ciudad de Salta, Argentina, en el norte argentino. Entonces, ese tipo de operación dice que solamente lo hacían en Córdoba o en Buenos Aires. Y obviamente yo no tenía medios para pagar eso, y además era carísimo. Yo no tenía medios para eso. Y dije, bueno, ya viví demasiado, ya más de lo que tenía que vivir, así que no hay problema, no tengo ningún problema. Pero al final el médico que teníamos de la familia se puso en campaña, me hizo una cita con el ministro. Resultado es que el gobierno me pagó toda la operación. Fui a Buenos Aires, me operaron en el Hospital Durán. Dice que era un caso que no se les había presentado hasta ese momento, así que estuve 5 meses en el hospital. Pero bueno, me sirvió, 5 meses, sí. Pero me sirvió para descansar, porque la verdad que mi adolescencia fue de mucho trabajo y estudio, porque trabajaba y estudiaba a la vez, y además sufría de anemia porque tenía tremendas hemorragias. Así que ese estadía en el hospital, pese a que después de la operación fue muy, muy traumática, pero de todos modos lo tomé como un descanso. Como un descanso, cierto. Pero interesantemente, ¿verdad? Tu valentía de decidir no más medicina y con un resultado extraordinario de haber mejorado notablemente. Sí, así fue. Hasta que de pronto aparece un dolor y una vez más vuelven a la carga con el corazón. Sí, así mismo fue. Pero gracias a Dios, ¿verdad? En la intervención de ciertas personas claves en tu vida, logran que te operen del corazón. Sí. Y a partir de ahí se acabaron los problemas. Gracias a Dios, sí. Porque inclusive me habían dicho que vuelva a los 6 meses, después al año y después a los 2 años. Volví a los 6 meses y ya me dieron el alta definitiva. Y desde entonces no tuve más problema para nada en ningún aspecto. Tuve mis hijos y no tuve ningún problema. Inclusive tuve un embarazo ectópico en donde estuve muy, muy afectada, pero no pasó nada. Me operaron de urgencia. Otra vez más me escapé al viaje. Así que, bueno, y acá estamos. En realidad toda mi vida fue una vida normal. Después me casé con un hombre realmente enviado por Dios, porque espectacular, una persona muy, muy sabia, una persona muy, muy buena en todos los aspectos. Y compartimos con él 40 años de matrimonio, tuvimos 2 hijos. Y la verdad que él fue mi mejor amigo, mi mejor apoyo. Él fue el que siempre tuvo la palabra exacta en el momento indicado. Y fue mi mejor apoyo después de haber recibido el llamado de Dios y haberme dedicado a la parte espiritual. Porque tuve que pasar cosas muy fuertes y él fue mi sostén, realmente. Qué bueno, ¿verdad? Tener la oportunidad de contar esas lindas historias, de pensar que la pareja puede ser nuestro mejor amigo, nuestro apoyo, nuestro soporte emocional y espiritualmente, porque para todos se necesita un apoyo. Sí, creo que solos es muy difícil caminar, y a mí me alegra escuchar esa linda historia en medio de la turbulencia que habías vivido. Sí, realmente. Es que dice que fue puesto a propósito por Dios en mi camino, porque iba a ser mi esposo. Y así fue. Por eso es que yo soy una convencida de que todo está bajo el control de Dios. Nada escapa a su control. Creo que esta es la mejor manera de pensar, que todo está bajo el control de Dios, porque podríamos ver, por ejemplo, todo lo que nos rodea está magistralmente ordenado. Sí. Aunque a veces nosotros los hombres intervenimos y hacemos cosas indebidas y destruimos lo hermoso que Dios ha creado. Exactamente.
tiene que ver con eso el Gran Cambio, el libro del Gran Cambio. Sí, y resulta entonces que tú pasaste pues dificultades en la niñez por salud, en tu juventud también en cierto modo, ¿verdad? Porque continuaron los problemas de salud, pero luego se normaliza todo y empiezas a tener una vida como la de muchos. ¿Y en qué momento nació la inquietud de escribir? Bueno, la historia es un poquito larga, pero voy a tratar de resumirlo. En el año 83 me apareció en mi dormitorio una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en yeso, cosa que nos asombró sobremanera porque nadie trajo, o sea, simplemente apareció allí. Inclusive estuvo de visita una amiga mía el día anterior, que yo pensé que era ella, que se había olvidado eso, porque se iba de viaje. Y después, como 2 años o 3 años después, cuando yo la volví a encontrar, le dije, ¿se te olvidó algo muy importante en la casa? Me dice, no, que yo me acuerde, no. Le digo, bueno, por lo menos para mí lo sería, le digo. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y me mira fijamente y me dice, mira, pero si yo no soy creyente, nunca tuve un santo. La verdad se me erizaron los pelos. Y después, por muchos años, nunca supe de dónde salió esa imagen. Y a partir de allí empezaron a pasar muchas cosas aisladas, paranormales. No eran unas grandes cosas, que al principio no le dimos mucha importancia, inclusive mis hijos en esa época eran pequeños, y yo les dije que no se preocuparan, que era un angelito que quería jugar con ellos. Porque aparentemente no parecía nada malo, eran como si fueran travesuras, algo para llamar la atención. Bueno, pasaron, nos acostumbramos inclusive a esas cosas, porque inclusive me bajaba el volumen de la radio, me apagaba la luz, cosas así que no eran dañinas ni nada por el estilo. Pero después de 3 años, un día que yo estaba llorando mucho, porque se me bajaba la presión mucho, y cuando se me bajaba la presión se me daba por llorar, y estaba llorando, lloré todo el día prácticamente, y no había nada que me subiera la presión. Normalmente yo tomaba unas gotas de Fortil y con eso se me iba, o tomaba agua con azúcar y ya. Sin embargo, no se me iba, no subía la presión. Entonces el médico me había mandado a acostarme con los pies levantados. Entonces me acosté en la cama y apoyé los pies en el respaldar de la cama. Y yo tenía la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en mi mesita de luz. Bueno, ya ese día había tomado mucho Fortil, había tomado agua dulce, café bien dulce también, que era otra cosa que me ayudaba. Y entonces estaba mi esposo y me dice, ¿querés que te prepare otro café más? Y yo le digo, bueno. Y seguía llorando, no paraba de llorar. Sentía el corazón que me quemaba. Entonces se fue a hacerme el café y estaba mi hijo acariciando mi mano, sentado al lado izquierdo. Y en esa época tenía 9 años. Entonces me dice, siento que se acerca alguien. Yo digo, qué rápido que hizo el café, pensé que era mi esposo. Y le digo, ¿le pusiste mucho azúcar, negrito? Le digo, y vueltas para mirarlo, y resulta que el que estaba al lado mío era el Sagrado Corazón de Jesús en persona, con la túnica, con el manto rojo y todo eso. Y me quedé mirándolo, digo, no puede ser, cerré los ojos y me di vuelta a mirar a mi hijo para preguntarle si él lo veía, y no pude hablar ni mover la mano. Entonces volví a mover otra vez la cabeza y lo vi, seguía parado al lado mío. Entonces cerré los ojos y digo, puede ser que me estoy enloqueciendo, no puede ser, como yo lo voy a ver a Dios, eso es imposible. Y volví a abrir otra vez los ojos despacito y permanecí allí. Y en ese momento yo vi que él bajó un poco la cabeza, cerró los ojos y sentí en la cabeza que me dijo, tranquila, que todo va a estar bien.
Y en ese momento yo lo estaba mirando a él y hice así para mirar a la imagen que estaba enfrente mío. Y resulta que esa imagen que estaba viendo acá al lado mío fue como que me acompañó y se hubiera metido en la imagen de Jesús. Y de pronto me agarró una sensación de alegría. En el corazón que me estaba quemando sentí como que me hubieran echado un bálsamo. Una paz, una serenidad, una alegría, tanto que me agarró ataque de risa. Cuando vino mi esposo con el café, yo no podía parar de reír. Me dice, ¿qué te pasa? Nada, le digo, me siento bien, me siento mejor. ¿Pero qué pasó? ¿Y qué pasó? Y empezó a insistir. Yo la verdad no me atreví a decir nada porque digo, va a pensar que yo me estoy volviendo loca. Hasta yo lo pensé. Entonces, pero él insistió tanto que tuve que aceptar. Le digo, bueno, le conté lo que me había pasado. Y yo esperaba la reacción de él. Él se quedó pensando, mirando el piso un rato y después levantó la cabeza y me dice, ¿y por qué no? Si Dios siempre está con nosotros, nada más que no todo el mundo tenemos el privilegio de verlo. La verdad que esa respuesta para mí fue tan grandiosa, no lo podía creer. Y a partir de ahí fueron haciéndose cada vez más grandes, más llamativos todas las cosas paranormales. Pasaron los años y hasta que un día empecé a tener sueños, un montón de cosas, en los que, por ejemplo, un sueño que me marcó mucho fue que yo estaba en mi casa cuando vi que entraba por la ventana y la puerta en la sala una luz blanca muy fuerte, y yo tenía miedo de la luz y empecé a retroceder y me desperté. Al segundo día volví a soñar con esa misma luz y entre medio de esa luz apareció una persona vestida de negro y se sentó en el centro de la sala. Y yo en ese momento en el sueño yo dije, vestido de negro usualmente nunca es bueno. Y le digo, váyase de aquí que no lo quiero. Y en ese momento yo sentí que me transmitió un amor tan grande. Y dije, ay, no es malo, entonces ¿a qué le tengo miedo? Y seguía retrocediendo porque la luz seguía avanzando hacia mí. Y me volví a despertar. El tercer día volví a soñar lo mismo, nada más que ya la persona vestida de negro no estaba. Y la luz alcanzó a llegar hasta mí. Y fue como si yo hubiera metido los dedos en un tomacorriente, que me quedé temblando, me llenó como de energía, qué sé yo. Fue como si hubiera pasado corriente realmente. Y me desperté temblando. Y le comenté a mi esposo. Y bueno, y después, unos días después, en esa época no sé cuánto tiempo después, porque no lo tenía en cuenta, teníamos un amigo que estaba muy enfermo de cáncer, tenía cáncer en los huesos, tenía metástasis en todos lados, y vino ya desahuciado de Estados Unidos, acá en Panamá, en el interior, en la ciudad de David. Y era muy amigo nuestro, nosotros íbamos a visitarlo, yo veía que sufría tanto con los dolores, y a mí me daba tanta lástima, y le decía a mi esposo, yo no sé por qué, yo siento que yo puedo hacer algo por él. Mi esposo se ríe y me dice, ¿qué podés hacer vos por él? Si la ciencia no pudo hacer nada, ¿qué vas a hacer vos? No sé, le digo, pero eso es lo que yo siento, no tengo idea qué es, pero eso es lo que yo siento. Y un día que estábamos ahí en el hospital, que él se quejaba y se quejaba, le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Le digo, yo tenía la costumbre, porque después con todo lo que me pasó con la salud, yo como que me retiré de los médicos. No soy muy amiga de los médicos ni los medicamentos. Gracias a Dios, sí tengo la salud perfecta. Bueno, gracias a Dios, buena salud, no digo perfecta, pero gracias a Dios. Entonces, entonces aprendí a manejar mi salud a través del poder de la mente. Entonces me relajaba y empezaba, qué sé yo, a limpiar, a imaginar que el dolor se iba, el dolor realmente se iba. Entonces le digo a este señor, vamos a hacer una cosa, le digo, yo lo voy a hacer relajar, yo me voy a relajar, entre el poder de su mente y el poder de mi mente, más una ayudita de ella arriba, le digo, algo va a salir.
Bueno, me dice, entonces lo hice relajar a él, yo estaba sentada al lado de él, entonces me levanté de la silla, antes de relajarme puse las manos así y le dije, Señor, por favor, no pude terminar de decirme ayúdame, porque me pasó algo que ya me había pasado en 2 ocasiones, pero estando yo acostada. Sentí que se me abrió acá como si fueran 2 puertas corredizas. En las veces anteriores yo salí succionada de mi cabeza hacia el espacio y me veía flotando en contra de las estrellas y una sensación súper agradable, me llenaba de energía y volvía otra vez. Entraba y sentí que se cerraba y punto. Solamente en 2 ocasiones me sucedieron, pero no cuando yo quise, porque cuando yo quise hacerlo no pude hacerlo, fue cuando menos lo esperaba. Entonces ese día sentí que se me abrió la cabeza. Digo, Dios mío, ahora voy a salir, digo yo. Y en eso presté atención y vi que en vez de salir, entraba en mi cabeza girando una luz blanca, muy blanca. Y sentí que se me calentaron los brazos, las manos. Y inmediatamente me acordé de una película que había visto hace un tiempo atrás, de una mujer que imponía las manos. Entonces hice eso. Le impuse las manos desde la cabeza hasta los pies, no sabía lo que estaba haciendo, pero lo hice eso. Cuando terminé de hacer eso, este señor que no se podía mover en la cama, ni siquiera sentarse, de un salto se levantó y me dice, tengo ganas de ir al baño. Yo lo miré, digo, no puede ser, y yo me empecé a sentir mal. ¡Ay, por Dios, que me sentía mal! Y mi esposo y la esposa de él estaban afuera esperándonos. Cuando entraron, la esposa dice, mi esposo está en el baño. Le digo, no puede ser, me dice, si él no se puede mover, ni siquiera sentar. Digo, bueno, pues se fue, no sé qué está pasando, le digo, pero yo solo sé que me siento mal, le digo. Y le dije a mi esposo, vámonos que te cuento en el viaje. Esa noche pasé horrible, fue como que yo hubiera absorbido todos los dolores de él. Ay, por Dios, que me sentía súper mal. No, poco a poco fue desapareciendo. Al día siguiente fuimos, volví a hacer lo mismo. Que va, casi me muero el segundo día. Fue horrible. Tanto como que la esposa me dijo, mira, ¿qué te pasa? Nunca te vi tan desencajada. Digo, bueno, no sé qué es lo que yo tampoco sé lo que me pasa. Entonces le digo a mi esposo, a este paso, al día siguiente le digo a mi esposo, a este paso él se va a sanar y yo me voy a morir, porque la verdad que es horrible. Y mi esposo me mira y me dice, mira, he estado pensando en el asunto. Y él cada vez estaba mejor, antes que no quería comer, ahora estaba todo el tiempo con hambre, comía a las 3 de la mañana, lo encontraban comiendo galletitas. Y me dice, acá hay una sola explicación. Después de todas las cosas que te han pasado, me dice, para mí que es Dios actuando a través de ti. ¿Por qué no le pides a Dios que te proteja? Le digo, es cierto, no lo había pensado. Bueno, el tercer día fui otra vez, me puse con las manos así y le dije, Señor, por favor, si esto no proviene de ti, por favor, sácamelo, que no lo quiero. Pero si proviene de ti, por favor, protégeme. Nunca más me dolió nada. Y ese señor a los 20 días estaban andando a caballo. Así que ese fue eso, y después otras sanaciones que hice, bueno, lo fui haciendo a base de intuición simplemente, como que no había tomado conciencia, hasta que un día una cuñada mía tenían que operarla en Salta. Entonces yo le digo a mi hermano que por favor que no la operen todavía, que quiero probar con algo. Me dice, ¿con qué vas a hacer? No le había contado nada de esto. Y le digo, es que lo que pasa es que acá hay una persona que está haciendo sanaciones con muy buenos resultados, déjame probar. No, me dice, no te metas, que son todos unos mentirosos, tramposos. No. Le digo, tranquilo, no te preocupes, le digo, simplemente dame unos días y hablamos. Bueno, entonces le mandé sanación a través de la foto, porque justo en esos días me llegó a mi poder el libro de un sacerdote que hacía sanaciones en Buenos Aires, que se llama el Padre Pantaleo, Mario Pantaleo. Y yo leía y
Y bueno, vi que él hacía sanaciones a través de la foto, pero no decía cómo. Entonces yo puse mis manos encima de la foto y le pedí a Dios que se haga su voluntad y qué sé yo. 3 días después yo llamé a la casa y me atendió el teléfono ella. Le digo, ¿cómo estás? Ay, Mila, dice, ni sé cómo decirte. ¿Por qué? Le digo, porque hace 3 días atrás no me podía mover en la cama y hoy me fui a pasear al centro con zapato con taco. ¡Ah! ¡Qué bien! En ese momento yo creo que fue recién que tomé conciencia. No pude hablar, se me cerró la garganta y toda la emoción. Cerré el teléfono, me puse a llorar y lloré un montón y dije, Señor, ¿qué es esto que está pasando conmigo? No. Y después soñé en la noche con el Padre Mario, vestido de negro, y me dice, no te preocupes, hijita, dice, Dios te eligió a ti para que hagas este trabajo. Vas a hacer mucho trabajo, mucho de este trabajo y va a estar todo muy bien, no te preocupes, no estás sola. Me mandó a mí para que yo trabaje contigo. Y me hace con la mano, recuerda, mis manos son tus manos. Siempre vamos a trabajar juntos. Yo voy a trabajar a través de ti, con la ayuda de Dios. Le digo, bueno, está bien, y me desperté. Le conté a mi esposo y mi esposo se quedó pensando y me dice, no, ¿sabes qué pasa? Me dice, que vos estás haciendo sanación y justo estás leyendo este libro que tiene que ver con las sanaciones. Para mí, me dice, es un producto de tu mente. Bueno, al día siguiente se despierta él y me dice, ¿sabes algo? Que no es tu mente, es el Padre Mario. Y cuando me dijo eso me dice, si ya me conocías, ¿te acordás cuando llegué a tu casa y me senté en el piso? Me dice. Y tú me dijiste, váyase de acá que no lo quiero. Cuando me dijo eso, con la sorpresa fue que me desperté porque usó las mismas palabras que yo había usado en el sueño. Entonces, al día siguiente mi esposo me dice, no es tu mente, me dice, porque ahora yo soñé con el Padre Mario. Y me dijo que Dios te eligió para que hagas esto y me pidió que te acompañara, que te apoyara. Así que, bueno, pasaron todas esas cosas y después infinidad de cosas porque yo empecé a buscar una explicación, que alguien me diera una explicación qué estaba pasando conmigo. Y busqué por todos lados, estudié, leí mucho. Y de esa manera fue que estudié iridología, estudié hipnosis, que empecé a trabajar con hipnosis y resulta que ahí se me abrió más la comunicación con Dios. Y yo no lo podía creer, yo no quería aceptar. Yo creo que fui la persona que más trabajo le dio para aceptar, porque al final me regañaban y todavía me regañan. Que por qué tanta desconfianza. Un día nuestro Señor Jesucristo en persona me dijo, ¿por qué tanta desconfianza? ¿Por qué? ¿Por qué no crees? Y le digo, Señor, es que cuando la limosna es grande, hasta Dios desconfía, como dice el dicho. Me parecía, no sé qué estarle diciendo eso a él. Y le digo, ¿cómo sé yo que es Dios? ¿Qué me garantiza que yo estoy hablando con Dios? Hay tantas cosas malas, tantos engaños, ¿cómo sé yo? Y me dice, ¿te mando a hacer cosas malas? No, le digo todo lo contrario. ¿Y no dije que por sus frutos conoceréis al árbol? Sí, Señor. Entonces con eso me cayó la boca. Pero pese a eso, me llevó muchísimo tiempo asimilar que Él se comunicara conmigo. Y ya ahí se empezó a comunicarse también más seguido, tanto en sueños como mentalmente, como a través de otras personas en hipnosis, todas esas cosas. Empecé a recibir mensajes y siempre se confirman los mensajes que recibo por un medio, pero se confirman a través de los otros medios. Y pasaron así los años, tuve infinidad de experiencias y entonces llegó un día que me dijeron, Dios Padre me dijo, ahora todo lo que viviste quiero que lo plasmes en un libro, para que la gente aprenda de la misma manera que aprendiste tú.
Y yo le decía, pero Señor, ¿por qué yo? Si yo no sé nada, hay tanta gente que sabe tanto. Justamente me dice, acordate quiénes eran mis discípulos cuando estuve en la tierra. Personas que estaban totalmente ignorantes, porque yo necesito canales que estén puros, que estén limpios, porque una persona que tiene mucha información ya mezcla los mensajes con sus conocimientos y ya distorsiona la interpretación de los mensajes. Bueno. Y la verdad que por mi desconfianza, yo antes cuando hacía sanación, porque hice muchísimas sanaciones antes de tener comunicación directa con ellos, hice sanaciones en Argentina, en Costa Rica, inclusive en Estados Unidos, en España, en varios lugares. Yo podía visualizar el problema que tenía la persona y hacía la sanación con toda facilidad, pero después que tuve la comunicación, eso fue disminuyendo. Entonces ya no veo en todas las personas, solamente en las que Dios quiere que yo vea. Entonces le decía que pasó y cada vez veo menos y me quejaba, y todo el mundo ve y menos yo, porque tengo grupos desde hace desde el 98 tengo grupos de oración. Y me decía que eso me llamaba la atención porque muchos de los del grupo recibían mensajes y yo no veía nada, o sea, ellos veían, yo recibía mensajes sí, pero yo no veía nada. Entonces me dice, bueno, eso y tu desconfianza hizo que tu tercer ojo fuera disminuyendo. Así que tienes toda la capacidad, solita te estás bloqueando, me dice, tienes que despertar. Así que bueno, fue por eso que hice el libro. Cuento tantas cosas en ese libro, tantas experiencias, que es para que la gente aprenda lo que es realmente la vida. Es un llamado a la humanidad para que se dé cuenta de lo que es la vida realmente. Porque vivimos muy, muy engañados, tenemos un enfoque muy distorsionado, por así decir, de lo que es la vida realmente. Entonces, inclusive después que yo ya había escrito, cuando me puse a querer revisar el libro, me dijo no, porque desde un principio me decía lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Y yo agarraba la Biblia por unas ojeadas y me cansaba. Y así por tiempo, todo el tiempo. Hasta cuando me puse a querer corregir, me dijo, no puedes seguir corrigiendo el libro hasta que no hayas estudiado la Biblia. Así que, ¡wow! Y la verdad que tenía toda la razón, porque me quedé tan asombrada y ahí recién entendí muchas de las experiencias que yo había vivido, porque hasta ese momento no las había entendido realmente, porque está relacionado con la Biblia. Entonces ahí pongo los pasajes de la Biblia con lo que está relacionado. Entiendo. Por decir algo, por ejemplo, les cuento solo, sé que le estoy tomando mucho tiempo, pero les pongo un ejemplo de cómo nos afecta la no unión con Dios. Por ejemplo, un día vino un señor que era muy gordo, muy, muy gordo. Me dice que quería ver si con la hipnosis podía bajar de peso. Porque dice, ya intenté de todo y no puedo bajar de peso. Y le digo, pero usted come mucho. Y me dice, demasiado, me dice. Y le digo, ¿y por qué come? Porque generalmente la respuesta a esa pregunta es por ansiedad. Y me dice, porque tengo hambre. Así de simple. Y como y no me lleno nunca. Entonces siento que el estómago me va a explotar. Dice, entonces voy al baño, vomito y sigo comiendo. Digo, wow, eso ya es una bulimia. Pero bueno, digo, bueno, ni usted ni yo sabemos dónde está el origen. Todas las cosas tienen un origen, pero sin lugar a duda está en el archivo, le digo, en su subconsciente. Así que vamos a investigar, a ver qué pasa. Una vez que estaba relajado, le dije, bueno, vamos a ir al origen de su hambre. Ese hombre se puso, empezó a llorar
Y me dice, no puede ser, no puede ser. ¿No puede ser qué? Le digo. No puede ser. No le puedo decir esto a usted porque usted se va a reír de mí. No, le digo, ¿cómo cree que me voy a reír de usted? Por favor, dígame qué está pasando. No le puedo. Porque si alguien me viniera a decirme lo que estoy sintiendo en este momento, me dice, yo me reiría en la cara. Así que no le puedo, no, es que sí me tiene que decir. Porque es algo importante, está acá para hacer una terapia y necesito saber qué está pasando. Bueno, dice, me acabo de dar cuenta que mi hambre no es para mi cuerpo físico, sino para mi espíritu. Digo, le digo, bueno, entonces invoco la presencia divina y dice que veía una luz blanca, que se llenó de luz blanca todo ese lugar y empezó a llorar. Que dije, bueno, pida perdón a Dios, seguramente usted estaba alejado de Dios, pídale perdón, Él nos ama, Él nos ama con todo su corazón, siempre nos perdona todo, pídale perdón, reconcíliese con Él y llénese de la presencia divina. Y lloró, estuvo como 20 minutos llorando. Yo lo dejé simplemente y después que dejó de llorar, dije, bueno, ¿cómo se siente? Y me dice, wow, y empezó a reírse. Lloraba y se reía a la vez. No lo puedo creer, dice que esto cualquiera que me venga a decir, yo me hubiera reído en la cara. Dice, no puedo creer. Bueno, salió de la hipnosis y todo eso y se fue y le dije que volviera dentro de unos 20 días, volvió. Le digo, ¿cómo se siente? Me dice, estupendamente bien, usted no sabe cómo me siento, soy el hombre más feliz del mundo. Si en este momento viniera todo el mundo y me insultara, me gritara, me dijera lo peor, yo les diría que los amo a todos. ¡Wow! Le digo, qué lindo. ¿Y la comida? Y dice, no, dice, yo no entiendo cómo podía comer tanto. Dice, ahora ya me da asco la comida. Ojo, le digo, no se me vaya al otro extremo. No, es que yo necesito que mi organismo se desintoxique. Bueno, eso es cierto, le digo. Pero sí estoy comiendo, dice, pero poco y nada. Necesito que mi organismo se desintoxique. Así que mire el ejemplo. Así como esos, hay infinidad de ejemplos de experiencias que me ha hecho vivir para demostrarnos lo que es Dios, lo que es la vida, lo que necesitamos alimentar nuestros cuerpos, tanto el espiritual como la parte física, que es indispensable. La parte espiritual es la base de todo, usted lo sabe. Sí. Así que sí, interesante, ¿verdad? Cómo Dios actúa en la vida de las personas y cómo se muestra. Y se logra a través de establecer una relación con Él. Y me impacta mucho cuando dices que Dios te decía que debías leer la Biblia. Y en la misma descubriste muchas cosas hermosas. Y nos enseña cómo debemos conducirnos en la vida. Exactamente, así es. ¿En tu familia hay más escritores? No. Tú eres la primera. Y después de ese lanzamiento, quise hacer otro lanzamiento acá en Panamá y me dijeron que no, que todavía esperara que me autorizaran de arriba. Bueno, lo dejé y quedó parado el libro, quedó parado hasta a fines del año pasado, que me dijeron que publique ahora, que ya era el momento. Y ese libro es muy grande, es muy, muy grande. Entonces, lo que hice fue tratar de resumir. Lo edité, no le saqué información, pero sí traté de resumir lo más que pude. Le saqué como 200 páginas. Pero así todo es muy grande todavía el libro. Que publiqué ahora tiene 700 páginas. 700 páginas. Sí, 700 páginas. Y eso que es un resumen. Tengo otra pregunta. ¿Qué le dirías a aquellas personas que sueñan con escribir un libro, con cantar o hacer otro proyecto,
y encuentran los primeros obstáculos y deciden renunciar y se alejan de ese sueño, ¿qué les dirías? Bueno, yo les diría que se conozcan a sí mismos, que presten atención a su corazón, a su intuición y no a los de afuera. Que no mire tanto en su entorno, que se mire adentro y va a descubrir grandes cosas, cosas maravillosas. Y le haga caso y se aferre a Dios y permita que Dios lo guíe. O sea, dejarse guiar por Dios mansamente. Y sin lugar a duda que va a llegar muy lejos. Que jamás se dé por vencida porque otras personas le digan, no, tú no tienes capacidad para eso. Ah, no, tú, porque generalmente eso es lo que ocurre. Sobre que uno está que no tiene mucha seguridad en sí, otras personas en vez de decirnos, sí, tú puedes, encima te dicen, no, tú no tienes la capacidad. Y sin embargo, no es así. Todos tenemos una tremenda capacidad, solamente hay que dejarlo salir. Lo que está adentro nuestro, eso es lo que más importa. ¿Los niños, los jóvenes, los adultos y los de la tercera edad pueden soñar o solamente unos cuantos? Soñar cuando están dormidos, ¿se refiere a eso? Soñar para hacer cosas extraordinarias, como por ejemplo escribir un libro. A cualquier edad uno tiene la capacidad de soñar, de tener ilusiones. No importa la edad. Pero es bueno soñar. Claro que sí, claro que sí. Es lo que nos hace sentir que estamos vivos. En tu libro plasmas cómo Dios cambia las vidas. Uh-huh. Ok, por eso su nombre, El Gran Cambio. Sí, el gran cambio y la preparación para la venida del Señor. Porque ahí nos enseña, el gran cambio básicamente abarca el cambio en la persona, pero más que nada el gran cambio que va a haber en el planeta, porque está muy cerca ese gran cambio. Y en ese gran cambio va a ser que va a venir Jesucristo. Entonces tenemos que estar preparados para el momento que Él llegue, porque cuando llegue ese momento, serán separadas las personas que tengan sentimientos y pensamientos negativos hacia un lado y los que tengan el corazón limpio al otro lado. Lo más importante de todo es limpiar el corazón, llenarse de amor, descubrirse a uno mismo, saber que no solo somos lo que el espejo nos muestra. Eso es solamente nuestra base. Somos mucho más que eso. Eso es la preocupación de Dios, es que despertemos, que nos liberemos de los sentimientos negativos, de la venganza, de la vanidad, hacer a un lado el ego. Perfecto. Tener humildad en todo momento y dejarse guiar por Dios, porque es el único que realmente nos va a guiar. Dejarse guiar mansamente, sin protestar, sin oponerse, porque nosotros ponemos los obstáculos. Él siempre dice, no remen contra la corriente, déjense llevar por la corriente. Cuando nosotros queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, ahí está el problema. No, simplemente hay que poner en las manos de Dios y Dios sabe cómo tienen que salir las cosas, cómo tiene que fluir. Así que simplemente dejar en las manos de Dios y dejarse guiar, no renegar cuando las cosas no salen como yo quiero, porque seguramente el resultado final va a ser mucho mejor de lo que esperaba. Qué bien, queremos agradecerte mucho por todo tu aporte en esta entrevista y básicamente lo que resaltas es la estrecha relación con Dios que debe ser todos los días. Todos los días, cada persona tiene la capacidad de conectarse con Dios porque es parte de Dios. Dios está en nosotros, en cada uno de nosotros y nos ama profundamente. Él está muy triste por todas aquellas personas que no quieren escuchar. Muy bien, ha estado con nosotros hasta este momento Nila España. Ella es de Argentina y reside actualmente en Panamá.
Queremos agradecerte mucho por todo lo que has aportado en este programa y desearte lo mejor, muchos éxitos. Así que una vez más, gracias Nila, que la pases muy bien, esperamos tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias, gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Gracias de todo corazón, que Dios lo bendiga. Muchos éxitos también para usted. Gracias. Y su esposa. Gracias, gracias.